buenos días, Panamá. Hoy es jueves 22 de diciembre. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por Cable Continente. Un día en el que empezamos con, porque faltan 3 días para la Navidad y 2 días para la Nochebuena. Así que, la paz les llegue a todos esa importante noche del año. En un día en el que, sigue el tema minero en portada y la incertidumbre que ayer estábamos conversando. Un día en el que vamos a hablar con el ministro de Desarrollo Agropecuario. ¿Qué fue lo que pasó con el pago de las indemnizaciones a productores nacionales? Un día en el que también se está terminando la moratoria. ¿Qué va a pasar con los productores agropecuarios? Hablando del sector, un sector que tiene una importante deuda, una importante deuda con todos. Y en el plano internacional, Volodymyr Zelensky llega a los Estados Unidos. Allí, 45.000 millones de dólares es el paquete de ayuda militar que Estados Unidos le ha prometido a Ucrania. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. 22 de diciembre. 9 días para que ya entremos en el 23 sea historia. Y un par de días para Navidad. Muchas cosas importantes están ocurriendo en el mundo. La primera cosa que quiero plantearles es lamentar lo que ocurrió en Buenos Aires con esta, cuando hay la recibida de millones de personas movilizándose. 5 millones de personas Hubo desastre, hubo muertos. Lamentable. En medio de esta euforia nacional. Bien, yo creo, en seguimiento a lo que hablamos ayer, ahora voy a hacer una pequeña inversión, no por importancia, sino por comodidad informativa, para que usted tenga algunos elementos que le permitan establecer un juicio sobre lo que está ocurriendo en el mundo y cómo nos afecta a nosotros aquí en la República de Panamá. Observe, si usted mira los hechos y lee lo que ocurrió ayer en los Estados Unidos, usted verá que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, estuvo en Washington en el día 300 de la terrible invasión del ejército de Putin a Ucrania. Y uno se pregunta, ¿y por qué ahora llega Zelensky a los Estados Unidos? ¿Cuál es el simbolismo de todo esto? Porque esta fue una reunión llena de simbolismo. Todo era símbolos. Le voy a dar algunos para que usted los mire y después para que usted tenga el análisis detrás de la noticia que ya usted conoce. Mire la simbología. Zelensky llegó vestido como llegó a la región de Donbass, donde está la última batalla. Con un uniforme parecido estuvo en la Casa Blanca. El presidente Biden, su corbata era amarilla y azul, el color de la bandera de Ucrania. En el discurso emotivo que Zelensky pronuncia ante el Congreso de los Estados Unidos, en una de las partes más candentes de esa intervención del presidente, en donde él dice que Ucrania jamás se rendirá, desarrolla una bandera de Ucrania en el Congreso, firmada por los dirigentes militares que están peleando en el frente de batalla donde él ocurrió allá en el norte de Ucrania, firmado por ellos, y se lo entrega como regalo al Congreso de los Estados Unidos, bandera que es sostenida después por la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, y por la saliente speaker de la Cámara, Nancy Pelosi. Ambas sostienen la bandera detrás del presidente Zelensky. Si usted fija la simbología detrás de todo esto. ¿Cómo salió Zelensky? Siempre será un secreto. Habrá versiones. Hay quienes dicen que los vieron salir en tren
Hasta Polonia. Llegar a Polonia, tomar un avión, hay toda clase de versiones. Zelensky ya está rumbo o ya está de vuelta en Ucrania. Una operación montada entre el presidente Biden y Zelensky. Ahora la pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué era importante la presencia de Zelensky en los Estados Unidos? La primera cosa que usted debe saber, entonces, es que la guerra entra en otra etapa. No se saca a ningún dirigente de una guerra. Usted recuerda cuando usted que conoce historia, Churchill, las grandes movilizaciones, las movilizaciones pocas que se hicieron de los dirigentes eran para cosas fundamentales. Bueno, Churchill 2 veces estuvieron a punto de derribarlo. Entonces, pero se movía para cosas fundamentales. Fundamentales. Esta movilización de Zelensky a los Estados Unidos indica claramente que entramos en otra etapa de la guerra. De hecho, los Estados Unidos comprometen un paquete militar de extraordinaria tecnología. Los Patriots, esos, no son cualquier cosa. No. Ni los Hamas, son de lo último, y Europa compromete la máxima tecnología. No se trata... Anunciar un paquete de $45.000 millones. Pero además tenía también el fortalecer el compromiso de los republicanos, que algunos dicen, ¿por qué gastamos tanta plata en un país tan lejano? Y la respuesta se la dio Zelensky anoche, cuando dijo, aquí no se trata de caridad, aquí se trata de los recursos que el mundo invierte para defender la democracia y los principios sobre los que queremos que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos se desarrollen. Era claro el compromiso que quería ganar Biden, bipartidista, y además era claro el papel hegemónico en el liderazgo mundial que ejerce los Estados Unidos en el mundo occidental. Y provocó lo que querían provocar, que Putin saliera a dar la cara. Y fíjese lo que hizo Vladimir Putin, en abierto desafío a la Constitución de la República de la Confederación Rusa. Primero, decide que no va a haber mensaje presidencial, que está mandatado por la Constitución. Él no puede hacer eso por su decisión. Claro, lo hace porque es un líder un tirano. Tirano. No le importa violar la Constitución. Pero entonces, ¿qué hace? Ayer monta una conferencia con sus generales y reconoce varias cosas. La primera cosa que reconoce es que los militares no le están explicando al pueblo ruso, y fíjese, cuando él habla del pueblo ruso, no está hablando del pueblo ruso, está hablando de los rusos que siguen la línea de él, como por ejemplo el líder chechenio que pide bomba atómica contra Ucrania. No está hablando de los disidentes, de la mayoría, que no quiere la guerra, porque los ucranianos son sus hermanos. No miran a los ucranianos como enemigos. Entonces Putin le está hablando no a la oposición, le está hablando a los que apoyan su línea militarista, y habla de que los recursos de la guerra, y le pide a sus generales que los recursos serán ilimitados. Claro, Putin sabe, ¿no? Y lo saben los militares, este no es un problema de dinero o de oro que le sobra a los oligarcas rusos, incluyendo a Putin. Este es un problema de que no se trata de tener dinero, se trata es de tener la tecnología disponible, que que no tiene. Observen, los aviones rusos han demostrado su gran incapacidad y que habrá recursos, y hablan del el avión El Diablo número 2, ¿no? Porque él habla de las grandes armas. Y lo que nosotros hemos visto en la guerra es que un país pequeño, con un ejército pequeño, con menos balas, con menos cañones, con menos armas, y con el apoyo de Occidente, con alta tecnología, lo ha parado en seco al señor Vladimir Putin. Entonces él está pidiendo a sus generales que salgan a hablar, porque el pueblo, incluso sus propios seguidores, saben que la guerra es un desastre. Fíjense la respuesta de Vladimir Putin, y por eso se fue a Bielorrusia a tratar de intimidar, y nuevamente levanta el fantasma peligroso de la guerra nuclear. Mientras eso está ocurriendo,
El expresidente de Rusia llegó a Beijing, Dmitry Medvedev, estuvo en Beijing, y Xi Jinping, viendo lo que está ocurriendo, le dice, voy a citarlo, aquí lo tengo escrito, le dice, moderación y diálogo en el caso de Ucrania. Exactamente lo contrario de lo que estaba haciendo Putin. Más intervención, más cohetes desde afuera. Porque los aviones rusos han sido los perdedores de todo esto. El armamento ruso, calidad. El ejército en general. En general, ha sido un desastre. A 301 días que se cumplen hoy de guerra, una guerra que según Putin debió durar 5 o 6 días, la inteligencia de Putin, como pasa con la mayoría de la inteligencia que yo conozco, militares, son un desastre. Sobre todo en países donde la corrupción se tomó el cogollo del Estado Mayor. El Estado Mayor ruso es el Estado Mayor de millonarios. Entonces ellos no estaban preocupados por la guerra. Lo sorprende esta movilización y reconoce Putin ayer que la movilización que él llamó de 300.000 no llenó las expectativas. Mientras esto ocurre en Washington, usted se imagina para Putin y los rusos, es humillante que Zelensky salga de Ucrania, esté en los Estados Unidos, abra el tratado y regrese. Mientras el aislamiento de Putin es enorme. E incluso ayer Zelensky denunció ante el Senado la intervención de Irán con la cantidad de centenares de drones que ha enviado a Rusia. Y Putin le pidió a sus militares que estudien el papel, el rol de los drones, porque resulta que los ucranianos también han diseñado drones altamente efectivos. Y esto es una guerra nueva. ¿Por qué se las cuento? Porque vamos a otra etapa de la guerra, más cruel, más dura, con efectos muy... Mientras, fíjese los indicadores que le voy a dar de los Estados Unidos. En los informes de ayer, la economía de los Estados Unidos, la confianza de los consumidores subió enormemente, el nivel más alto de los últimos 8 meses. 2 meses después de la guerra, está más alto. Bueno, hoy, 10 meses después de la guerra, 300 días después de la guerra, la confianza de los consumidores de Estados Unidos subió enormemente. La inflación ha cedido. Que ha bajado la inflación. El costo del combustible ha bajado. El empleo en los Estados Unidos, casi pleno empleo. Putin ha generado, Joe Biden ha generado más empleo que el señor Trump. Y la economía de los Estados Unidos, a diferencia de lo que pasa en China, de donde la juventud, 17% está sin trabajo, los Estados Unidos están necesitando mano de obra. Igual que lo está necesitando Canadá. Entonces, ¿qué implica todo esto? Que el costo de la guerra no es un problema de dinero en efectivo, en el caso de Vladimir Putin, es un problema de la falta de acceso. Y hoy se levanta una investigación sobre cómo tecnología occidental y norteamericana llegó a Irán para hacer esos drones que cayeron sobre Ucrania. Porque parte de la tecnología que usa los microchips son compras que hacía Putin. No se preocuparon ni siquiera por hacerlo. Pero en medio de todo esto sale un nuevo espectro que quiero que llamarle la atención porque esto va al Indo-Pacífico. La India anuncia que ha movilizado más de 200.000 soldados en la extensa frontera que tiene con la República Popular China, más de 3.500 kilómetros. Y se prepara para lo que el ministro de Yashamakán habla de una posible agresión militar rusa desde China a la India. Y hay movilizaciones y se abre un frente que ya en el 20 tuvo escaramuzas y que en el 68 hubo una guerra. Que ganó China. Y se pactó lo que ellos llamaron... En el 63 o 64, porque 68, enero estaba abrigo todavía. En el 68 fue la guerra. Lo que se llama la tal línea de control. Es una línea de control imaginaria, porque imagínense en 3.500 kilómetros llenos de montañas. Sí. ¿No? Y de las montañas más altas ¿Y del qué mundo. clase de montaña? Sí. ¿Y qué clase de montaña? Entonces,
se abre el espectro de una confrontación, mientras en el Pacífico, en el mar de la China, se abre otro conflicto entre Japón, Corea del Sur versus Rusia y que hace ejercicios con China. Ya los Estados Unidos ha hecho un ejercicio militar con la India este noviembre. De manera que en el mundo las sombras de la guerra opacan la luz de la paz. Y entender eso es importante, porque ellos nos exigen a nosotros, Fernando, temas televidentes y radio escucha, un mejor manejo, un manejo adecuado, un manejo responsable de los recursos que disponemos países como nosotros, que somos parte del engranaje internacional. Y es importante para nosotros el buen comportamiento de la economía norteamericana, porque ella se refleja directamente en nosotros, ¿o no? Por supuesto. Cuando a los Estados Unidos le da tos, a nosotros nos da tuberculosis. Ahora menos, porque en el desarrollo de los últimos 30 años, nosotros hemos abierto nuevos canales. Desde el 2008. ¿Sí? Nuevos canales de desarrollo, menos dependientes, pero interdependientes. Sigue siendo los Estados Unidos, por lejos, nuestro principal aliado estratégico. Y la suerte de los Estados Unidos es la suerte de nosotros. Y la suerte del mundo occidental es la suerte de nosotros. No nos engañemos en estar buscando el agua caliente cuando ya el agua caliente ya sabemos dónde está. Ya está hecha. Entonces, en el marco de esta confrontación en el Pacífico, en el Indo-Pacífico, en el Pacífico Sur, en nuestro Pacífico, si usted mira la situación de Colombia, la situación de Perú, ayer al presidente Petro le dieron con todo. ¿Te recuerdas hace un año cuando él, criticando al presidente saliente Duque, le decía que cómo se iba a gastar dinero en la Fuerza Aérea? Anunció la modernización de las Fuerzas Aéreas con aviones de combate de alta tecnología en cifras multimillonarias. Hace un año Petro decía, ¿cómo se van a gastar eso en un país que necesita tanto? Ahora dice que sí hay plata. Le ha caído todo el mundo encima. Mientras en nuestra Venezuela porque nuestra Venezuela es nuestra, Sí. Venezuela jugó un papel importantísimo, y Carlos Andrés Pérez en particular, y las fuerzas políticas de COPEI jugaron un papel importante en el respaldo a la lucha de la descolonización de Panamá. Por eso hablo de nuestra Venezuela. En Venezuela, la oposición que se reúne hoy está a punto de sacar a Guaidó, y Guaidó insiste en mantener un cargo que lo único que ha servido es para dejarle mucho dinero al círculo interno de él. Pero no ha resuelto el problema político de la unidad de la oposición en Venezuela para retornar Venezuela a la democracia. Y entre unos días tomará posesión Lula da Silva, más con un modelo socialdemócrata que un modelo totalitario. Y los grandes problemas que confronta nuestro amigo presidente de Chile, Gabriel Boric, en la que no encuentra, en un mar picado, no encuentra el rumbo, porque no hay una clara estrategia de cómo manejar las variables macroeconómicas. Y es que el mundo se mueve fundamentalmente por resolver los problemas que la gente tiene. Nadie vive del cuento, de las palabras. La gente se cree el cuento cuando está en la oposición, pero cuando llega a la presidencia quiere soluciones. Y no hay soluciones, como no lo hubo en Perú, cuya ex primera dama ya se encuentra en México, y donde la crisis no tiene ninguna solución todavía. No hay solución hasta que no haya una solución integral, y en Perú no están dadas las condiciones objetivas. Bueno, están dadas las objetivas, las que no están dadas las condiciones subjetivas de un liderazgo colectivo que pueda entender que se requieren reformas sustentables en el tiempo, no revolú, pan por hoy y hambre para mañana. Se requieren reformas que sostengan un crecimiento con una distribución de la riqueza más equitativa, con empleo, eso es lo que quiere decir, bien remunerado, con la eliminación de esas graves discrepancias de pobreza. En Ecuador está igual. En el marco de todo eso, Fernando,
vamos a arrancar el fin de año, nosotros aquí en Panamá. Y leía, ahora a la vuelta le voy a hablar sobre eso, las declaraciones que se le atribuyen a la señora embajadora de los Estados Unidos, la embajadora Ponte, puertorriqueña, por cierto, que habla bien español, Sí. en donde dice que los Estados Unidos le apremia que nosotros aprobemos La ley de extinción de la dominio. ley de extinción de dominio. Y con todo el respeto que merece la señora embajadora, le voy a decir dos cosas antes de entrar a un análisis de esto. La primera cosa es que tenemos que entender, a nosotros, señora embajadora, nos interesa que los Estados Unidos nos revise el Tratado de Libre Comercio. Nos interesa eso. Nos interesa que los Estados Unidos fortalezcan los niveles de inversiones privadas en Panamá. Y le reconozco a usted que para eso nosotros tenemos que respetar las inversiones privadas en Panamá. Le reconozco eso. Pero yo me pregunto, ¿en los Estados Unidos hay una ley como esta? Dos, ¿está Panamá preparada para una ley de extinción de dominio como esta? Porquería de fiscales. Yo no sé si ustedes han leído esa ley. Le llama la atención a la señora embajadora que lo lea. Porque si bien es cierto, necesitamos instrumentos para combatir con firmeza el narcotráfico, no necesitamos más instrumentos para la manipulación de la justicia con fines políticos. A la vuelta les quiero hablar de eso, porque a los amigos uno le debe hablar con firmeza y claridad. No creo que haya sido la intención de ella venir a darnos una orden de que ella quiere que se apruebe esto. Nosotros queremos que se apruebe unos cambios en el Tratado de Libre Comercio. Y nosotros queremos una muy buena y excelente y respetuosa relación con los Estados Unidos. Pero eso, respetuosa. A la vuelta, eso. Y vamos a entrar al año 23 y arranca una campaña política electoral. ¿Cómo está la fuerza política? ¿Cómo se mueve el país? ¿Cómo se mueve el mundo? ¿Es posible predecir algo a estas alturas del juego? Mi apuesta es que no. Y mi apuesta va a que usted tenga toda la información para que tome las decisiones correctas en el momento correcto. Exactamente.